El salón de baile de Ashford resplandecía con la luz de 1000 velas en la noche del 17 de mayo de 1817, cuyas llamas se reflejaban en los enormes espejos dorados que bordeaban las paredes de color crema y oro, convirtiendo el vasto espacio en un resplandeciente joyero de la sociedad londinense en el apogeo de la temporada. Eleanor Whitmore estaba de pie junto a la mesa de refrescos, con las manos enguantadas cuidadosamente cruzadas a la cintura, su postura correcta y su expresión serena a pesar del peso familiar de la invisibilidad que presionaba sus hombros como un chal que había llevado durante demasiado tiempo. A los 24 años se había acostumbrado a esta posición en los márgenes de tales reuniones. Ni anfitriona ni beldad, ni chaperona ni debutante, ocupando ese incómodo territorio reservado para las mujeres que no habían logrado asegurar un partido durante sus temporadas y ahora existían como recordatorios vivientes de lo que sucedía cuando la belleza y la fortuna se alineaban con demasiada modestia. La música crecía mientras los bailarines pasaban en un torbellino de seda y satén, sus risas brillantes y despreocupadas, y Eleanor se permitió un momento de tranquila observación, encontrando una cierta dignidad en su papel de testigo en lugar de participante. Hacía mucho que había hecho las paces con el hecho de que su cabello castaño apagado y sus rasgos poco notables nunca inspirarían poesía, que su dote de 3000 libras nunca tentaría a un caballero con título, que sus mayores activos de inteligencia y temperamento firme eran precisamente las cualidades que la sociedad menos valoraba para decorar sus salones de baile. Observó a Lady Catherine Ashford presidir cerca de la orquesta, resplandeciente en seda esmeralda que hacía juego con sus ojos calculadores, rodeada de admiradores que competían por su atención y favor. Hubo un tiempo en que Eleanor sentía agudamente el escozor de tales escenas, cuando cada baile traía una nueva esperanza que se marchitaba al final de la noche, pero el tiempo le había enseñado a no esperar nada y así evitar los filos más agudos de la decepción. Fue por lo tanto con genuina sorpresa que notó al capitán James Langley separándose de un grupo de oficiales y acercándose a ella directamente, su uniforme escarlata del regimiento impecable. Su hermoso rostro dispuesto en una expresión de agradable interés que parecía demasiado enfocada para un hombre de su posición social, dirigiéndose a una mujer de la suya. «Señorita Whitmore», dijo él, inclinándose con una floritura que atrajo varias miradas curiosas de las matronas cercanas. «Espero que perdone mi atrevimiento, pero encuentro la multitud bastante opresiva esta noche y me preguntaba si usted podría sentirse de manera similar». Eleanor sintió una oleada de confusión a través de su cuidadosamente mantenida compostura, insegura de cómo interpretar esta repentina atención de un hombre que nunca antes había reconocido su existencia a lo largo de 2 temporadas de compromisos sociales superpuestos. Murmuró algo cortés y no comprometedor, su mente trabajando para entender qué había provocado este acercamiento. ¿Qué ángulo aún no podía percibir? Al otro lado del salón de baile, vislumbró a Lady Catherine observándolos con una expresión que podría haber sido de satisfacción si Eleanor hubiera mirado más de cerca, si hubiera entendido entonces lo que llegaría a saber demasiado tarde. Eleanor había aprendido la arquitectura de la decepción a través de 6 largas temporadas de expectativas menguantes, cada año asentándose más firmemente en la comprensión de que el matrimonio no sería su destino, que se convertiría en una de esas mujeres que se desvanecen silenciosamente en el papel de tía soltera, útil para cuidar niños y administrar hogares pero nunca el centro de su propia historia. Su madre Margaret le recordaba con creciente desesperación que la modesta herencia de su abuela no duraría para siempre, que 3000 libras era respetable pero apenas suficiente para asegurar la independencia, que sin un marido el futuro de Eleanor significaba depender de la caridad de los parientes,
o la sombría perspectiva de convertirse en institutriz, cambiando una forma de invisibilidad por otra aún menos cómoda. Su hermana menor, Sofía, de apenas 19 años y bendecida con la belleza rubia que de alguna manera había saltado por completo a Eleanor, observaba con ojos preocupados cómo cada temporada pasaba sin éxito, su propio debut retrasado por la insistencia de su madre en que la hija mayor debía casarse primero, aunque todos entendían que esto era una formalidad que pronto sería abandonada en favor de asegurar al menos un partido ventajoso para la familia. Eleanor sentía el peso de ser un obstáculo para la felicidad de su hermana tan agudamente como sentía su propio fracaso, otra capa de vergüenza añadida al espeso sedimento que se había acumulado a lo largo de años de ser ignorada, pasada por alto, considerada insuficiente por el cálculo exigente del mercado matrimonial que valoraba la belleza y la fortuna por encima de todo lo demás y la encontraba carente de ambas. La continua atención del capitán Langley durante toda la noche se sentía cada vez más equivocada, sus cumplidos demasiado efusivos, su proximidad demasiado familiar, sus sugerencias de que escaparan del calor opresivo del salón de baile hacia el aire más fresco del conservatorio, ofrecidas con una insistencia que hacía que los instintos cuidadosamente afinados de Eleanor susurraran advertencias que no podía articular del todo. Se negó 2 veces, mencionando la propiedad y la impropiedad de estar a solas con un caballero, pero él se rió de sus preocupaciones con seguridades de que el conservatorio era visible desde la terraza, que docenas de invitados estaban tomando el aire allí, que seguramente una mujer de su madurez no necesitaba preocuparse por la chaperona como una debutante nerviosa. El sutil insulto incrustado en esa última observación, el recordatorio de su edad y estado de soltera, surtió el efecto deseado, haciendo que su renuencia pareciera tonta y provinciana, la excesiva precaución de una mujer que no tenía razón para proteger una reputación que no tenía un valor particular. Se sintió acceder incluso mientras la inquietud le erizaba la columna vertebral. Se sintió seguirlo a través de las puertas francesas hacia la terraza y bajar los escalones de piedra hacia el palacio de cristal del conservatorio que brillaba con la luz de las lámparas contra los oscuros jardines. Sintió la cálida noche de mayo envolverla como un abrazo sofocante y comprendió demasiado tarde que estaba caminando hacia algo que aún no podía nombrar, pero que ya temía. El conservatorio envolvió a Eleanor como un abrazo húmedo en el momento en que entraron por sus puertas de cristal, el aire espeso con el perfume del jazmín de noche y la riqueza terrenal de la tierra húmeda, helechos exóticos cayendo en cascada de maceteros de latón, mientras los naranjos se estiraban hacia el techo de cristal donde la luz de la luna se filtraba en patrones geométricos plateados que moteaban el suelo de baldosas con sombras cambiantes. Había pensado encontrar a otros invitados buscando aire más fresco, como el capitán Langley había prometido, pero el espacio estaba vacío, salvo por las plantas que se apretaban a ambos lados del estrecho sendero de grava, creando una intimidad inquietante que no había anticipado y que hizo que sus instintos se encendieran con una advertencia renovada, incluso mientras se decía a sí misma que estaba siendo tonta, que seguramente nada indebido podría suceder en un conservatorio adjunto a un salón de baile lleno de invitados a solo unos pasos de distancia. El capitán Langley señaló un banco de piedra cerca de una imponente palmera, sugiriendo que descansaran un momento, pero antes de que Eleanor pudiera responder o retirarse, todo su comportamiento cambió con una brusquedad que le robó el aliento. La expresión agradable se deslizó de su rostro para revelar algo calculador y frío debajo mientras su mano se disparaba para capturar la de ella con un agarre que era demasiado fuerte, demasiado insistente, tirando de ella hacia él con una fuerza que la hizo tropezar contra su pecho. «Señorita Whitmore, seguramente comprende a qué ha conducido su estímulo», dijo él, su voz lo suficientemente alta como para oírse más allá de las paredes de cristal, su mano libre moviéndose hacia su cintura
con una familiaridad que hizo que su piel se erizara de repulsión y conmoción. Ella se echó hacia atrás con todas sus fuerzas, su voz encontrándose en una aguda protesta de que él estaba equivocado, que ella no había alentado nada, que debía soltarla de inmediato, pero él solo apretó su agarre y la acercó aún más, su rostro descendiendo hacia el de ella en una parodia grotesca de la pasión que hizo que su comprensión se cristalizara con una claridad nauseabunda de que esto era una actuación, que ella no era el público sino el atrezo en una obra de teatro escrita sin su conocimiento o consentimiento. Antes de que pudiera gritar o golpear o escapar de su agarre, las puertas del conservatorio se abrieron de golpe con tal fuerza que golpearon contra las paredes de cristal, y la luz inundó el espacio mientras Lady Catherine Ashford entraba seguida de su madre, la condesa viuda, y una corriente de invitados que llevaban lámparas que ardían con una súbita crueldad iluminadora, convirtiendo la íntima oscuridad en un escenario donde Eleanor estaba en los brazos del capitán Langley, en un cuadro que solo podía ser interpretado de una manera por el juicio despiadado de la sociedad. Eleanor Whitmore, la voz de Lady Catherine resonó con un choque triunfante perfectamente calibrado para el máximo efecto. ¿Cuál es el significado de esta vergonzosa exhibición? Y Eleanor comprendió con la fuerza de un golpe físico que había sido atrapada, que cada momento de esa noche había sido orquestado hacia este preciso instante, que su ruina había sido diseñada con maliciosa precisión, y ella había caminado hacia ella con la inevitable impotencia de una tragedia griega. El jadeo colectivo que se elevó de los testigos reunidos golpeó a Eleanor como una ola física, seguido inmediatamente por el siseo susurrado que siempre acompañaba al escándalo, ese sonido serpentino de reputaciones siendo devoradas en tiempo real, y ella se quedó congelada en el agarre del capitán Langley por un momento interminable antes de que él la soltara con una fuerza tan repentina que tropezó hacia atrás contra las hojas afiladas de una palmera en maceta, el dolor apenas registrándose contra la agonía mayor de comprender lo que acababan de hacerle y lo que significaba para cada aspecto de su futuro. El capitán Langley dio un paso atrás con las manos levantadas en un gesto de inocencia sorprendida que habría sido risible si Eleanor hubiera poseído alguna capacidad para la risa en ese momento. Su rostro adoptando una expresión de consternación desconcertada mientras balbuceaba disculpas y protestas de que había malinterpretado, que la señorita Whitmore parecía haberlo alentado, que seguramente ella había indicado. Sus palabras desvaneciéndose en una confusión calculada que depositaba la culpa directamente sobre sus hombros mientras mantenía su propia apariencia de honor de caballero comprometido por el engaño femenino. Lady Catherine avanzó hacia el conservatorio con la luz del triunfo ardiendo en sus ojos, su voz cortando los susurros con pronunciamientos sobre comportamiento escandaloso y exhibiciones vergonzosas, sobre lo que las familias respetables deben soportar de los arribistas sociales que usarían cualquier medio para atrapar a oficiales de buena familia, y Eleanor escuchó la historia siendo escrita en tiempo real. La narrativa que la definiría en la memoria de la sociedad, siendo compuesta con viciosa eficiencia por una mujer cuyo odio ni siquiera sabía que se había ganado hasta que este momento lo reveló en toda su calculada crueldad. Los otros invitados se adelantaron con el hambre ansiosa de aquellos que se habían topado con un entretenimiento mucho más emocionante que cualquier diversión de salón de baile podría proporcionar, sus rostros reflejando diversos grados de conmoción, deleite y juicio. Las jóvenes damas jadeando detrás de manos enguantadas mientras sus madres miraban con severa desaprobación, que apenas ocultaba su satisfacción al ver a otra mujer arruinada, sus propias hijas elevadas en comparación. Los caballeros observando con sonrisas de complicidad que sugerían que Eleanor simplemente había sido atrapada en un juego que todas las mujeres jugaban y perdió por falta de astucia.
a través de la multitud que se apretaba cada vez más, atraída por el escándalo como polillas a la llama, Eleanor vio una figura de pie aparte cerca de la entrada del conservatorio. Un hombre alto con cabello oscuro plateado en las sienes, que no hizo ningún movimiento para unirse a la multitud aplastante, sino que simplemente observó la escena con una expresión que Eleanor no pudo leer a la distancia y a través de sus lágrimas, y se dio cuenta con una sacudida de reconocimiento que atravesó incluso su abrumadora mortificación que era el duque Alexander Thornhill, quizás el hombre más codiciado y ciertamente el más exigente de la sociedad londinense. Un hombre que le había hablado exactamente 3 veces en 2 temporadas en varios eventos donde sus caminos se habían cruzado, breves intercambios sobre libros y el clima que ella había atesorado mucho más allá de su significado porque él la había mirado como si existiera, como si sus palabras merecieran atención. Sus ojos grises se encontraron con los de ella a través del espacio de cristales rotos, flores aplastadas y testigos maliciosos. Y en ese momento, Eleanor vio algo en su expresión que parecía casi comprensión, o quizás piedad, y el peso de ser vista en su absoluta degradación por el único hombre cuyo respeto había esperado en silencio, sin admitir nunca tal esperanza ni siquiera a sí misma, resultó ser la adición final e insoportable a su carga de vergüenza. Se dio la vuelta y huyó a través de la multitud que se apartó ante ella como el agua alrededor de una piedra. Corrió desde el conservatorio y a través de los jardines sin pensar en su chal o su ridículo ni en nada más que escapar, sus zapatillas resbalando en los senderos de grava, mientras se dirigía hacia la calle donde rezaba que su carruaje esperara. El sonido de las risas y las exclamaciones de sorpresa siguiéndola en la noche, como perros de caza tras la pista de una presa herida. El viaje en carruaje a casa pasó en un torbellino de farolas y sombras. Eleanor acurrucada en la esquina con los brazos rodeándose a sí misma, mientras su madre se sentaba frente a ella en un silencio terrible que de alguna manera era peor que si hubiera gritado, el aire espeso con acusación. Incredulidad y algo parecido al duelo por el futuro de una hija que había sido aniquilado en el espacio de 10 minutos en un conservatorio que olía a jazmín y traición. Cuando llegaron a la modesta casa de los Whitmore en Cavendish Square, Eleanor tropezó al salir del carruaje y subió los escalones sin esperar ayuda. Su único pensamiento era llegar al santuario de su habitación antes de que el peso total de lo que había sucedido pudiera aplastarla por completo. Pero su padre salió de su estudio mientras ella cruzaba el vestíbulo de entrada, su rostro gris y envejecido 10 años en el lapso de una sola noche. Sus ojos encontrándose con los de ella, con una pregunta que no podía expresar y que ella no podía responder, excepto sacudiendo la cabeza en una negación muda que no significaba nada contra la evidencia de una docena de testigos que la habían visto en los brazos del capitán Langley. Su madre comenzó a llorar entonces, grandes sollozos entrecortados que resonaron por toda la casa e hicieron que los sirvientes se asomaran a las puertas para presenciar la desgracia de la familia. Y Eleanor se sintió fragmentarse bajo el peso acumulado de las lágrimas de su madre, el silencio de su padre y el conocimiento de que por la mañana todo Londres sabría su nombre y su vergüenza. Sofía apareció en lo alto de las escaleras, en su camisón, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros. Con solo 19 años y todavía inocente de la crueldad casual que la sociedad podía infligir, y bajó hacia Eleanor sin dudarlo, a pesar de las protestas de su madre, rodeando a su hermana mayor con los brazos y guiándola escaleras arriba hasta la habitación de Eleanor, donde la ayudó a quitarse el hermoso vestido de seda color bronce que quedaría asociado para siempre con este desastre, desprendiéndole el cabello y trayéndole agua para lavar las lágrimas y los restos del cuidadoso arreglo que había tenido la intención de ayudar a Eleanor a sacar el máximo provecho de sus modestos encantos.
pero que en cambio la había convertido en un mejor trofeo para la venganza de Lady Catherine. Durante las largas horas de esa noche, Sofía se sentó junto a la cama de Eleanor y le sostuvo la mano mientras Eleanor miraba fijamente el techo y trataba de entender cómo se había convertido en el instrumento de la malicia de otra persona, cómo su misma invisibilidad la había hecho útil para propósitos que nunca había imaginado, y lentamente las piezas se ensamblaron en una imagen que debería haber visto antes si se hubiera creído lo suficientemente importante como para que valiera la pena usarla. Recordó ahora los susurros de 2 meses antes sobre las atenciones del capitán Langley a la sobrina de Lady Catherine, la bonita Isabella Ashford, que debía hacer un matrimonio brillante. Recordó cómo esas atenciones habían cesado abruptamente y cómo Isabella había sido vista pálida e infeliz en eventos posteriores. Y Eleanor comprendió con una claridad nauseabunda que había sido seleccionada específicamente por su insignificancia, porque arruinarla castigaría al capitán por su deserción sin costarle a Lady Catherine nada de consecuencia social, porque Eleanor Whitmore, a los 24 años con su modesta dote y su rostro poco notable, era prescindible en los cálculos de aquellos que se movían en círculos más altos. El amanecer llegó con una luz gris que no ofrecía consuelo ni soluciones, solo la certeza de que su vida tal como la había conocido había terminado, que ninguna familia respetable la recibiría, que las perspectivas de su hermana menor se verían dañadas por asociación, que sus padres soportarían la vergüenza de una hija arruinada antes de que pudiera siquiera casarse. Y Eleanor yació en su cama y sintió la medida completa de su impotencia en un mundo que no escucharía su verdad contra la evidencia de las apariencias. La mañana trajo visitantes a la casa de los Whitmore en Cavendish Square, pero no vinieron con simpatía o apoyo, sino con el hambre alegre de quienes habían olido la sangre en el agua y ahora circulaban para presenciar el último estertor de su presa. Damas que nunca se habían dignado a reconocer a Eleanor en eventos sociales ahora llegaban con sus hijas a cuestas para hacer comentarios mordaces disfrazados de preocupación mientras sus ojos catalogaban cada detalle de la angustia de la familia para contarlo más tarde en los salones de Mayfair. Eleanor permaneció en su habitación con las cortinas corridas contra la pálida luz del sol de primavera que parecía una afrenta a su miseria menstrual. Escuchando los sonidos de la casa abajo donde su madre recibía el desfile de falsas amigas, con justificaciones cada vez más frenéticas, que no convencían a nadie y solo profundizaban la humillación del hogar, su voz subiendo y quebrándose mientras insistía en que su Eleanor era una buena chica, que debía haber habido algún malentendido, que el capitán Langley seguramente se había aprovechado. Pero Eleanor podía oír en los breves silencios que seguían a cada protesta la incredulidad y el desdén de mujeres que ya habían decidido la historia y encontraban las negaciones de Margaret Whitmore patéticas en lugar de persuasivas. Sofía le trajo té que Eleanor no pudo beber y tostadas que se convirtieron en ceniza en su boca, sentándose a su lado en una solidaridad silenciosa que era el único consuelo disponible en una situación que no admitía consuelo real, y juntas escucharon las ruedas de los carruajes en la calle de afuera que señalaban la llegada y partida de cada nuevo testigo de la desgracia de su familia. La tarde se arrastró hacia la noche con Eleanor atrapada en un peculiar estado suspendido entre la certeza de su ruina y la incapacidad de comprender completamente qué forma tomaría esa ruina, si su familia la enviaría a vivir con parientes en el campo, donde su presencia no dañaría las perspectivas de Sofía, si simplemente la mantendrían escondida en esta casa como un secreto vergonzoso, si había algún futuro posible más allá de las 4 paredes de su dormitorio y la repetición interminable de ese momento en el conservatorio, cuando las puertas se abrieron de golpe y su vida se hizo añicos como los paneles de vidrio de arriba. Luego, casi a las 5 de la tarde, cuando el torrente de visitantes finalmente había cesado y la casa había caído en un silencio agotado,
El llamador de bronce sonó de nuevo con un ritmo autoritario que era diferente al golpeteo ansioso de los chismosos. Y Eleanor escuchó el paso medido del mayordomo a través del vestíbulo de entrada, seguido de una larga pausa, y luego voces urgentes y susurradas que llevaban una calidad diferente de sorpresa. Sofía fue a investigar y regresó momentos después, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la confusión, informando que el secretario privado del duque Alexander Thornhill estaba en el vestíbulo de entrada solicitando una audiencia privada con su padre sobre un asunto de suma importancia y discreción, y la casa se había sumido en un absoluto desconcierto, porque ¿qué podría querer el duque de Thornhill de Thomas Whitmore? ¿Y por qué enviaría a su secretario el día después del escándalo que había destruido la posición de la familia Whitmore en la sociedad? Eleanor escuchó el pesado andar de su padre en las escaleras y luego su golpe en la puerta, más suave de lo habitual, casi como una disculpa, y cuando la abrió, el rostro de su padre tenía una expresión que no pudo leer, desconcierto mezclado con algo que podría haber sido esperanza, pero que parecía demasiado frágil para nombrarlo en una casa donde la esperanza se había extinguido tan completamente la noche anterior. Le pidió que bajara a su estudio. Dijo que había un asunto que requería su presencia. No la miró a los ojos cuando ella preguntó qué asunto podría requerir su opinión, ahora que su ruina era completa, y Sofía la ayudó a ponerse un sencillo vestido de día de color gris pálido que parecía apropiado para una joven en desgracia, mientras a Eleanor le temblaban tanto las manos que su hermana tuvo que abrocharle los botones. El descenso por las escaleras se sintió como un descenso al juicio, cada paso pesado de temor, y cuando su padre abrió la puerta del estudio, Eleanor vio al duque Alexander Thornhill de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Su alta figura silueteada contra la luz de la tarde y la conmoción de su presencia en el modesto estudio de su padre fue tan profunda que se detuvo en el umbral hasta que la mano gentil de su padre en su codo la guió hacia adentro. El duque se giró y sus ojos se encontraron con los de ella, con esa misma expresión indescifrable que había llevado la noche anterior cuando había aparecido entre la multitud de testigos de su vergüenza, e hizo una reverencia con perfecta formalidad antes de dirigirse a su padre con una voz que era tranquila y medida, y completamente en desacuerdo con el caos que había consumido el mundo de Eleanor. Declaró que había estado presente en el baile de Ashford, que había observado los eventos de la noche anterior con gran atención, que sus observaciones lo habían llevado a ciertas conclusiones sobre la naturaleza de lo que había ocurrido en el conservatorio, y Eleanor sintió su rostro arder de humillación de que este hombre, este duque cuyas breves conversaciones con ella en 3 eventos diferentes durante 2 temporadas habían sido de los pocos momentos en que se había sentido verdaderamente vista en sociedad, ahora estuviera relatando los detalles de su desgracia en el estudio de su padre. Pero sus siguientes palabras le cortaron la respiración por completo, pues afirmó con absoluta certeza que la señorita Eleanor Whitmore había sido una participante involuntaria en una trampa orquestada, que había observado al capitán Langley alejarla del salón de baile con evidente intención, que lo había seguido a una distancia discreta y había sido testigo a través de las ventanas del conservatorio de los avances no provocados del capitán y la clara resistencia de Eleanor, que había visto a Lady Catherine y su grupo posicionados y esperando su señal para entrar, y que estaba preparado para declarar públicamente que la señorita Whitmore era completamente inocente en un asunto diseñado para arruinarla por propósitos que no tenían nada que ver con sus propias acciones. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Su padre congelado en su silla y Eleanor de pie con la mano presionada en su garganta, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro. No lágrimas de vergüenza ahora, sino de algo cercano al alivio de que alguien hubiera presenciado la verdad.
de que sus protestas no eran simplemente las afirmaciones desesperadas de una joven arruinada, sino que estaban confirmadas por un testigo cuya palabra la sociedad no podía desestimar. Luego, el duque habló de nuevo y el mundo se inclinó sobre su eje, pues declaró con la misma calma formal que deseaba proponer una solución que restauraría la reputación de la señorita Whitmore y evitaría cualquier daño duradero a la posición de su familia. Y la solución que propuso fue el matrimonio, su matrimonio con Eleanor, que tendría lugar dentro de la semana antes de que el escándalo pudiera hacer metástasis más allá de toda reparación. Eleanor escuchó las palabras, pero no pudo darles sentido. Su mente se negaba a organizarlas en un significado coherente, porque seguramente el duque de Thornhill no acababa de proponerle matrimonio en el estudio de su padre, mientras ella estaba de pie en un vestido gris que marcaba su desgracia, con el rostro aún húmedo por las lágrimas y su reputación destrozada más allá de cualquier reparación que no implicara el exilio o la soltería permanente en algún remoto pueblo rural donde nadie conociera el escándalo que había consumido su vida. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido, y su padre hablaba ahora con un temblor en la voz que revelaba lo cerca que había estado de la desesperación antes de que esta salvación imposible apareciera en su puerta, preguntándole al duque si estaba seguro, si entendía la magnitud de lo que ofrecía. Y Alexander Thornhill desvió su mirada firme de Eleanor a su padre y dijo con tranquila convicción que nunca había estado más seguro de nada en su vida. Eleanor encontró su voz entonces, aunque salió apenas por encima de un susurro mientras hacía la pregunta que ardía a través de su confusión. ¿Por qué un duque la rescataría cuando podría tener a cualquier mujer en Inglaterra? Mujeres de belleza y fortuna y reputación impecable que le traerían alianzas y hijos sin la mancha del escándalo. Y sus ojos volvieron a los de ella con una intensidad que le cortó la respiración mientras él explicaba con ese mismo tono medido que la había observado durante 2 temporadas en diversas asambleas y cenas donde habían intercambiado breves palabras sobre literatura y música y la hipocresía de las convenciones sociales, que había notado su dignidad frente al desdén de la sociedad, su inteligencia que no ocultaba detrás de falsas sonrisitas, su genuina amabilidad con aquellos por debajo de ella en su posición, y había pensado incluso entonces que la señorita Eleanor Whitmore poseía cualidades de las que las célebres beldades de la alta sociedad carecían por completo. Afirmó que el juicio de la sociedad sobre ella no solo era injusto, sino que revelaba la bancarrota moral de un sistema que valoraba la actuación sobre el carácter, la apariencia sobre la sustancia, y que él quería una esposa que fuera una verdadera compañera en la vida, en lugar de un objeto decorativo para ser exhibido en bailes y olvidado en los intervalos entre temporadas sociales. Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algún muro que había construido a lo largo de años de ser ignorada y desestimada, y deseaba desesperadamente creerle. Pero la incredulidad luchaba con la esperanza porque, ¿cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía la peor noche de su vida transformarse en esta oferta imposible de un hombre al que había admirado desde la distancia, pero nunca imaginó que pudiera verla como algo más que una chica ignorada, moderadamente inteligente, digna de una breve conversación amable? Su padre estaba aceptando antes de que ella pudiera procesar completamente su propia reacción, su alivio y gratitud brotando en palabras que mezclaban agradecimientos con disculpas por la modesta dote que podía ofrecer. Pero el duque levantó una mano y dijo que la dote era irrelevante, que su condición para este matrimonio no era financiera sino práctica, que el capitán James Langley debía aceptar un puesto militar en la India y partir de Londres en el plazo de 15 días, y Eleanor comprendió con súbita claridad que el duque no solo tenía la intención de rescatarla, sino de castigar al hombre que había sido instrumento de su ruina. Alexander se volvió hacia ella entonces y le preguntó con una gentileza que casi deshizo su compostura por completo si podía consentir en convertirse en su esposa,
si podía aceptar esta solución a circunstancias que ninguno de los dos había elegido, y Eleanor se escuchó a sí misma decir que sí. Aunque su voz temblaba y las lágrimas comenzaron de nuevo porque, ¿qué más podía decir cuando la alternativa era la ruina, y lo que sentía no era una gratitud renuente, sino algo más cercano al asombro de que este hombre realmente la hubiera visto todo el tiempo? La semana que siguió se movió con una velocidad que dejó a Eleanor sin aliento y a la deriva, sus días consumidos por los preparativos para una boda que apenas podía creer que fuera la suya, mientras sus noches estaban atormentadas por una confusión de miedo y gratitud que se anudaban hasta que no podía separar uno del otro. Apenas conocía al duque, había intercambiado quizás una docena de breves conversaciones con él a lo largo de 2 temporadas en eventos donde su atención se había sentido como un inesperado rayo de sol atravesando las nubes. Pero nunca había sugerido nada más allá de un cortés respeto por una mujer moderadamente inteligente que leía a los mismos poetas que él admiraba y ahora iba a convertirse en su esposa en 7 días, a estar a su lado y pronunciar votos que unirían su vida a la de él de maneras que aún no podía comprender. Sofía fue su compañera constante durante esos días desconcertantes, ayudándola a lidiar con la repentina afluencia de modistas y sombrereras que aparecían como si hubieran sido convocadas por los recursos del duque, y aunque la emoción de su hermana era genuina, estaba atemperada por una preocupación que se manifestaba en la forma en que estudiaba el rostro de Eleanor cuando creía que no la observaban, buscando quizás signos de histeria o colapso que nunca llegaron del todo porque Eleanor se encontraba suspendida en una extraña calma que se sentía menos como paz que como conmoción. Su madre se había transformado de la desesperación llorosa a la alegría maníaca en el espacio de una sola tarde. Su alivio por la salvación de Eleanor de la ruina era tan profundo que no podía hablar de otra cosa que de la boda y la inimaginable elevación de su familia, y Eleanor descubrió que no podía soportar estar en la misma habitación con la gratitud de su madre, porque la hacía sentir como un objeto que había sido rescatado del montón de basura, en lugar de una mujer a punto de embarcarse en el matrimonio. Al tercer día llegó un paquete del duque, entregado por su secretario con formal cortesía. Y cuando Eleanor lo abrió en la privacidad de su pequeña habitación, encontró 3 libros, sus encuadernaciones de cuero ricas y flexibles bajo sus dedos, y los reconoció como volúmenes que habían discutido brevemente en el recital de Lady Pemberton 8 meses antes, obras de poesía que ella había mencionado admirar, pero que nunca había podido permitirse con su modesta asignación. Dentro del primer volumen había una nota con una letra audaz y angulosa que ahora sabía que pertenecía a Alexander, y decía simplemente que esperaba que estos pudieran proporcionar algo de consuelo durante una semana difícil, y que esperaba con ansias muchas futuras conversaciones sobre las ideas contenidas en ellos, que tenía toda la esperanza de que su matrimonio pudiera construirse sobre una base de respeto mutuo y compañerismo intelectual, incluso si las circunstancias de su comienzo eran menos que ideales. Eleanor leyó la nota 4 veces, sus dedos trazando las palabras como si pudiera decodificar algún significado más profundo oculto en la tinta, y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, un pequeño alivio del terror que la había atenazado desde la mañana en el estudio de su padre, cuando le había dicho que sí a un hombre que seguía siendo en gran parte un misterio. Comenzó a preguntarse entonces quién era realmente Alexander Thornhill debajo del título y la cortesía formal, qué tipo de hombre pensaba en enviar libros a una novia asustada en lugar de joyas o flores, y la pregunta se sintió como el primer paso tentativo hacia algo que eventualmente podría convertirse en comprensión, si no todavía en confianza. El día de la boda llegó con una luz matutina que se filtraba a través de la ventana de la habitación de Eleanor en pálidos rayos dorados que parecían burlarse de la solemnidad de la ocasión,
porque esta no era la celebración gozosa que la mayoría de las novias anticipaban, sino más bien un rescate envuelto en ceremonia, y ella se paró frente al espejo mientras Sofía abrochaba los diminutos botones de perla a lo largo de la espalda de su vestido, un vestido de seda marfil que el duque había encargado a la mejor modista de Londres, aunque a Eleanor no le habían tomado medidas y, sin embargo, le quedaba como si estuviera hecho solo para su cuerpo, ciñéndose a su modesta figura antes de caer en elegantes líneas hasta el suelo, donde el encaje de Bruselas se acumulaba como espuma de mar. Su cabello había sido arreglado de forma sencilla porque no había tiempo para preparaciones elaboradas, y porque Eleanor no podía soportar el alboroto, mechones de castaño oscuro retorcidos y sujetos con unas pocas flores pequeñas que Sofía había recogido de su modesto jardín esa mañana, y cuando Eleanor miró su reflejo, no vio a una novia radiante, sino a una mujer todavía medio en shock, con el rostro pálido y los ojos demasiado grandes y sombreados por el insomnio y la confusión. La capilla era pequeña y sombría cuando llegaron, solo la familia inmediata presente como el duque había insistido, porque una gran boda habría sido un espectáculo en lugar de una salvación, y Eleanor caminó por el corto pasillo del brazo de su padre sintiendo como si se moviera a través del agua o de un sueño, todo ligeramente irreal y amortiguado. Alexander esperaba cerca del altar con un traje azul oscuro de paño fino que enfatizaba la amplitud de sus hombros y la austera belleza de sus rasgos, y cuando Eleanor lo alcanzó y su padre colocó la mano de ella en la de él, sintió la calidez y la firmeza de su agarre y lo escuchó murmurar tan bajo que solo ella pudo oír que no debía tener miedo, que él no le fallaría. La ceremonia prosiguió con palabras que Eleanor había oído en otras bodas, pero que ahora llevaban un peso que presionaba contra su pecho como piedras, la voz del vicario entonando los sagrados votos que unirían su vida a la de este hombre hasta que la muerte los separara, y cuando llegó el momento de pronunciar sus propias promesas, la voz de Eleanor salió débil y temblorosa, mientras que la de Alexander permaneció firme y segura, como si no tuviera ninguna duda sobre el extraordinario paso que estaban dando. Sintió el frío deslizamiento del oro cuando él colocó su anillo en su dedo, una banda grabada con un intrincado patrón de enredaderas y hojas que debía haber pertenecido a su familia durante generaciones, y luego el vicario los declaró marido y mujer, y Alexander le llevó la mano a los labios en un gesto que era a la vez formal y de alguna manera tierno. El desayuno de bodas que siguió en el apretado comedor de sus padres fue un asunto incómodo, la conversación forzada y extraña porque, ¿qué se dice en una boda nacida del escándalo y el rescate? Pero Alexander lo manejó con una gracia que sugería que no sentía ninguna incomodidad en absoluto. Hablando cálidamente con Sofía sobre sus acuarelas y agradeciendo a la madre de Eleanor por darle la bienvenida a su familia, aunque todos sabían que la gratitud fluía enteramente en la otra dirección. Eleanor se enteró a través de una conversación susurrada que el capitán Langley ya había partido hacia la India 3 días antes, sus protestas y objeciones aplastadas bajo la influencia del duque y amenazas fríamente pronunciadas que sugerían que Alexander Thornhill no era un hombre que tolerara a quienes dañaban lo que él había elegido proteger, y que la furia de Lady Catherine se había convertido en la comidilla de todos los salones de Londres, aunque su poder para dañar a Eleanor se había evaporado en el momento en que Alexander colocó su anillo en su dedo. Cuando el desayuno finalmente concluyó, y Alexander ayudó a Eleanor a subir a su carruaje con escudo para el viaje a Derbyshire, ella se acomodó contra los cojines de terciopelo y pensó con un desconcierto que bordeaba la histeria que ahora era una duquesa, que la chica que había sido invisible e ignorada durante 24 años se había transformado en el espacio de 7 días en una de las mujeres de más alto rango en Inglaterra, y no sabía si reír o llorar ante la imposible extrañeza de todo aquello. El viaje a Derbyshire comenzó en silencio.
Eleanor sentada a un lado del lujoso carruaje y Alexander al otro, el espacio entre ellos sintiéndose más ancho que los meros 3 pies de banco tapizado, porque contenía toda su confusión y miedo y la extrañeza de estar a solas por primera vez con el hombre que ahora era su esposo. Y mantuvo su mirada fija en el paisaje que pasaba más allá de la ventana, donde las calles estrechas de Londres daban paso gradualmente al campo abierto, aunque apenas registraba lo que veía porque su mente bullía con preguntas que no podía hacer y emociones que no podía nombrar. Alexander permitió que el silencio se prolongara durante quizás 20 minutos, su propia mirada aparentemente ocupada con documentos que había sacado de un maletín de cuero, pero luego dejó los papeles a un lado con deliberado cuidado y se aclaró la garganta suavemente. Y cuando Eleanor lo miró con ojos sorprendidos, él sonrió de una manera que parecía destinada a tranquilizar en lugar de intimidar. Le preguntó si había comenzado los volúmenes de poesía que le había enviado, su voz con un interés genuino en lugar de mera cortesía. Y Eleanor se encontró respondiendo con más facilidad de lo que había esperado, admitiendo que había leído varios poemas de la colección de Byron y los había encontrado hermosos y preocupantes en su intensidad. Esto desató una conversación que comenzó con cautela, pero ganó impulso a medida que descubrieron que sus respuestas a la literatura se alineaban de maneras inesperadas. Alexander revelando que siempre había encontrado la obra de Byron fascinante, precisamente por su disposición a examinar los rincones más oscuros del sentimiento humano, y Eleanor aventurando la opinión de que quizás la oscuridad reconocida era menos peligrosa que la oscuridad negada, lo que hizo que Alexander la mirara con una expresión de tal aprobación que sintió un calor subir a sus mejillas. Las millas pasaron más fácilmente entonces. Su conversación abarcando desde la poesía hasta la filosofía y la cuestión de si los nuevos métodos agrícolas promovidos por los reformadores beneficiarían realmente a los arrendatarios o simplemente llenarían los bolsillos de los terratenientes. Y Eleanor se asombró al descubrir que Alexander no solo acogía sus opiniones, sino que parecía considerarlas genuinamente, haciendo preguntas de seguimiento que sugerían que valoraba la inteligencia por encima del acuerdo. En un momento, durante una discusión sobre la gestión de la finca, dijo en voz baja que la había observado durante más tiempo del que ella sabía, que a lo largo de 2 temporadas había observado su fuerza tranquila y la forma en que mantenía su dignidad, incluso cuando la sociedad la miraba como si fuera invisible, y que durante mucho tiempo había pensado que la alta sociedad era tonta por no reconocer el verdadero valor cuando estaba ante ellos en muselina modesta en lugar de sedas elaboradas. Eleanor lo miró con incredulidad, con la garganta apretada por una emoción que no podía expresar, porque nadie le había sugerido antes que su invisibilidad fuera un fracaso de la sociedad en lugar de su propia insuficiencia, y sintió que algo se abría dentro de su pecho, un espacio para la esperanza que no sabía que existía. Su incredulidad comenzó a dar paso entonces a una cautelosa curiosidad, una pregunta sobre qué tipo de hombre era realmente este duque y en qué podría convertirse su vida juntos. Y cuando el carruaje finalmente giró en un largo camino bordeado de árboles y Alexander dijo suavemente que estaban en casa, Eleanor miró hacia adelante para ver una gran casa de piedra dorada que se alzaba ante ellos, toda de proporciones elegantes y ventanas con parteluces que captaban la luz de la tarde, y comprendió con una fuerza abrumadora que este hermoso e imposible lugar era ahora suyo, que era la señora de una finca tan grandiosa que nunca podría haber soñado con entrar en ella, excepto como una visitante asombrada, y la escala pura de su transformación de chica ignorada a duquesa de Thornhill la dejó sin aliento y mareada de asombro y terror mezclados hasta que no pudo distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Los primeros días en Thornhill se desarrollaron con una gentileza que Eleanor no había anticipado. Comenzando esa misma primera noche, cuando Alexander la guió a través de la gran casa,
y ella se preparó para el momento en que él la llevaría a su alcoba y los deberes del matrimonio comenzarían. Pero en cambio, él se detuvo ante un conjunto de puertas dobles y dijo en voz baja que esos eran sus apartamentos privados, que debía considerarlos su santuario donde nunca tendría que temer una intrusión. Y cuando abrió las puertas, Eleanor se encontró mirando habitaciones decoradas en suaves azules y cremas con ventanas que daban a los jardines de rosas, y una sala de estar equipada con sillas cómodas y estantes que ya esperaban los libros que coleccionaría. Él explicó con un cuidado que sugería que había reflexionado considerablemente sobre el asunto, que sus propias cámaras estaban en el ala opuesta, que creía que ambos necesitaban tiempo para adaptarse a este matrimonio repentino y que nunca la presionaría para tener intimidades que ella no estuviera lista para ofrecer, lo que dejó a Eleanor sintiendo una mezcla confusa de alivio y algo más que no podía nombrar mientras le agradecía con una voz que se había vuelto pequeña por la emoción. A la mañana siguiente, Alexander apareció en el desayuno y le preguntó si le gustaría ver la biblioteca, y cuando Eleanor asintió, la guió a través de pasillos colgados con retratos de antepasados severos, hasta una magnífica habitación que se extendía 40 pies de largo, con paredes forradas de suelo a techo, con más volúmenes de los que había imaginado que existían en una colección privada, encuadernaciones de cuero en marrones, verdes y burdeos, el olor a papel viejo, cuero y cera de abejas llenando el aire, y Alexander le dijo con evidente placer que todo esto era ahora suyo para explorar como deseara, que esperaba que considerara la biblioteca un espacio compartido donde podrían pasar noches tranquilas juntos. Más tarde ese mismo día, la llevó a través de los jardines donde las flores de finales de primavera florecían en profusión, tulipanes y rosas tempranas, y parterres de lavanda que comenzaban a mostrar su color púrpura, y mencionó casi con timidez que los jardines habían estado bastante descuidados desde la muerte de su madre 5 años antes, que si Eleanor tenía interés en rediseñarlos, debía considerar el espacio enteramente su dominio, y él se aseguraría de que tuviera todos los recursos y el personal que necesitara. Eleanor conoció a la ama de llaves, la señora Pembroke, esa tarde. Una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos capaces, que no mostró ningún signo de juicio o curiosidad sobre las escandalosas circunstancias del matrimonio, sino que le dio una cálida bienvenida a Eleanor y dejó en claro que el personal de la casa estaba preparado para servir a su nueva duquesa con lealtad y respeto. Los días se establecieron en un patrón que permitió a Eleanor relajar lentamente el tenso miedo que había llevado. Las mañanas las pasaba explorando la casa y los terrenos, las tardes a menudo en la biblioteca, donde Alexander se unía a ella y leían en un silencio de compañía o discutían lo que habían descubierto en sus libros. Y las noches en la cena donde la conversación era amplia y Eleanor se encontraba hablando más libremente que nunca porque Alexander escuchaba con genuina atención y hacía preguntas que demostraban que valoraba sus pensamientos. Comenzó a notar pequeñas cosas sobre él, la forma en que se frotaba la sien cuando estaba cansado, cómo sonreía ligeramente cuando se divertía incluso si no se reía, la consideración que mostraba a cada sirviente, y durante una cena, cuando habló en voz baja sobre la soledad de su posición desde que heredó el título a los 25 años y el peso de las responsabilidades que dejaban poco espacio para una conexión auténtica. Eleanor sintió que su corazón se contraía con una simpatía inesperada y se preguntó si quizás ambos eran personas solitarias que habían encontrado en este extraño matrimonio una oportunidad para algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. La creciente conexión entre ellos se profundizó a través de pequeños momentos que se acumularon como monedas en un bolso hasta que Eleanor se encontró rica en una moneda que nunca antes había poseído, la moneda de ser verdaderamente vista y valorada, y comenzó quizás una semana después de su llegada a Thornhill, cuando Alexander preguntó durante el desayuno
si podría acompañarlo en sus rondas matutinas por la finca, porque deseaba escuchar sus pensamientos gambito sobre una disputa entre dos arrendatarios por los derechos de agua, y Eleanor lo había mirado confundida porque nadie le había pedido nunca su opinión sobre asuntos de importancia. Sin embargo, fue con él, montando en el pequeño calesín que él mismo conducía en lugar del carruaje formal, y mientras viajaban por los caminos entre campos verdes con el crecimiento de principios de verano, Alexander explicó la situación con cuidadoso detalle que sugería que la creía capaz de comprender la complejidad. Y cuando preguntó qué pensaba, Eleanor se encontró ofreciendo una observación sobre el compromiso y el beneficio mutuo que hizo sonreír a Alexander con tal aprobación que sintió un calor extenderse por su pecho como el vino. Después de eso, buscó su consejo regularmente en asuntos de la finca, tanto grandes como pequeños, pidiendo su perspectiva sobre todo, desde la expansión planificada de la escuela del pueblo hasta la cuestión de si la granja principal debería experimentar con nuevos métodos de rotación de cultivos, y Eleanor descubrió que él valoraba la inteligencia por encima de la convención y parecía sopesar genuinamente sus sugerencias en lugar de simplemente complacerla. Cayeron en un patrón de largos paseos por los jardines en las últimas horas de la tarde, cuando los negocios de Alexander habían concluido, discutiendo no solo asuntos prácticos, sino también ideas extraídas de sus lecturas, debatiendo sobre filosofía, política y la naturaleza de la obligación social, y Eleanor se sintió desplegarse como las rosas que florecían a lo largo de los muros del jardín, los pétalos abriéndose a la luz del sol después de años de permanecer firmemente cerrados contra el viento frío del desdén. Comenzó a hablar más libremente, a ofrecer opiniones sin la constante censura interna que había marcado su interacción con la sociedad, y observó a Alexander observándola con una expresión que sugería que encontraba su conversación no solo tolerable sino genuinamente atractiva, lo que parecía imposible y, sin embargo, se demostraba cierto día tras día. Una tarde, quizás 3 semanas después de su matrimonio, ambos estaban en la biblioteca alcanzando el mismo volumen en el estante superior, un tratado sobre reforma agrícola que Alexander había mencionado querer consultar y Eleanor había sentido curiosidad por examinar. Y sus manos se encontraron en el lomo de cuero, y Eleanor sintió una sacudida de sensación como tocar metal después de caminar sobre una alfombra gruesa en invierno, eléctrica y sorprendente, y levantó la vista para encontrar a Alexander mirándola con una intensidad que le cortó la respiración porque su comedimiento cuidadosamente mantenido pareció de repente frágil y pudo ver en sus ojos grises algo que se parecía notablemente al anhelo. Él retrocedió después de un momento que se extendió más de lo que la propiedad debería permitir, carraspeando y gesticulando que ella tomara el libro, pero su mirada permaneció clara, y Eleanor sintió que su corazón protegido, que había aprendido a través de años de decepción a no esperar nada, comenzaba a abrirse ligeramente. Admitiendo la peligrosa posibilidad de que quizás este matrimonio nacido del escándalo y la necesidad pudiera convertirse en algo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar cuando pronunciaron esos votos vinculantes. La carta llegó un martes por la mañana, a finales de junio, cuando las rosas que Eleanor había comenzado a cuidar alcanzaban su máximo esplendor y ella había empezado a creer que tal vez lo peor ya había pasado, que la frágil felicidad que crecía entre ella y Alexander podría florecer sin ser perturbada, pero el sobre de color crema con su matasellos de Londres y la caligrafía que reconoció como perteneciente a Lady Sinclair, amiga de su madre, debería haberle advertido que el veneno del escándalo tenía un largo alcance. Eleanor la abrió en el salón de la mañana, donde la luz del sol entraba a raudales por altas ventanas e iluminaba la cuidadosa escritura que comenzaba con falsa simpatía antes de revelar su verdadero propósito. La noticia de que Lady Catherine Ashford había estado presidiendo en los salones de Londres
y difundiendo una versión particular de los acontecimientos que pintaba al duque como un tonto quijotesco que se había casado con Eleanor por un equivocado sentido de caballerosidad y piedad, que todas las personas sensatas entendían que el matrimonio era un acuerdo ficticio en el que el duque mantenía sus verdaderos intereses en otro lugar, mientras su desafortunada esposa vivía en un exilio aislado en su finca rural, y Lady Sinclair escribía que sentía que Eleanor debía saber lo que se decía, aunque por supuesto ella misma no daba crédito a tales chismes. Las palabras se volvieron borrosas ante los ojos de Eleanor, mientras la familiar vergüenza subía por su garganta como bilis, la vieja certeza de que era de alguna manera fundamentalmente indigna se estrellaba de nuevo contra la cuidadosa confianza que había estado construyendo, porque por supuesto tenía sentido que Alexander se hubiera casado con ella por deber y compasión en lugar de cualquier verdadero afecto, que su amabilidad era el comportamiento de un hombre de principios hacia una obligación en lugar de la atención de un esposo hacia una esposa que había elegido, y se sintió retirarse al pequeño y frío espacio que había habitado durante tantos años antes de que Alexander la hubiera sacado brevemente al calor. No bajó a almorzar, enviando a decir que tenía dolor de cabeza, y evitó la biblioteca esa tarde y dio su paseo sola en lugar de esperar a que Alexander se uniera a ella, como se había convertido en su costumbre, pero él la encontró de todos modos en el jardín de rosas, mientras el sol se inclinaba dorado a través de la tarde, y le preguntó con inmediata preocupación qué había sucedido para angustiarla, porque había notado su ausencia y su retraimiento. Eleanor intentó descartarlo como nada, reacia a revelar la profundidad de su vergüenza. Pero Alexander persistió con una suave insistencia hasta que finalmente ella sacó la carta de su bolsillo, donde había descansado como una piedra, y se la entregó sin mirarlo a los ojos, esperando que él se riera u ofreciera tópicos o, lo peor de todo, que confirmara con palabras cuidadosas que el chisme contenía la verdad. En cambio, escuchó el crujido del papel y luego un silencio que se prolongó hasta que levantó la vista y encontró su rostro transformado por una ira que nunca había visto. Sus ojos grises se volvieron duros como el hielo de invierno y su mandíbula tensa, y dijo con una voz que temblaba ligeramente que le gustaría saber quién le había dado a Lady Catherine Ashford el derecho de hablar de su matrimonio o de su esposa o de sus razones para cualquier cosa que él eligiera hacer. Se acercó a Eleanor y tomó sus manos entre las suyas, sin importarle ningún sirviente que pudiera observar, y le dijo con una feroz intensidad que clavó cada palabra como un clavo que no se había casado con ella por piedad o deber, sino porque en 2 temporadas de verla navegar por el desdén de la sociedad con tranquila dignidad, había visto más valor verdadero en ella que en todas las célebres beldades que actuaban para llamar la atención, que se había casado con ella porque quería una esposa que poseyera inteligencia y carácter y la fuerza para permanecer amable frente a la crueldad, y que si ella creía por un momento que él consideraba su matrimonio algo menos que la mayor fortuna de su vida, entonces él había fracasado por completo en mostrarle lo que ella significaba para él. La declaración de Alexander en el jardín de rosas cambió algo fundamental entre ellos, pero también cristalizó una resolución en él que se hizo evidente a la mañana siguiente cuando se unió a Eleanor para el desayuno y anunció con tranquila determinación que regresarían a Londres por el resto de la temporada porque ella merecía mantener la cabeza alta como su duquesa, y él no permitiría que el veneno de Lady Catherine quedara sin respuesta, ni que la sociedad creyera por un momento que su matrimonio era algo distinto de lo que realmente era. Eleanor sintió que el terror le subía a la garganta ante la idea de enfrentarse a los salones y bailes donde había sido despreciada, donde se había desarrollado el escándalo, donde incluso ahora su nombre seguramente se susurraba con miradas cómplices y risas crueles. Pero Alexander extendió la mano sobre la mesa, tomó la de ella y le dijo que no lo enfrentaría sola, que entraría en cada habitación de su brazo con todo el peso de su título y su aprecio,
dejando claro a cualquiera con ojos que él se consideraba la parte afortunada en su unión. Los preparativos para Londres comenzaron de inmediato a pesar de la temblorosa renuencia de Eleanor, y Alexander demostró ser no solo su esposo, sino su aliado y defensor, pasando horas instruyéndola en las sutiles artes de navegar por la sociedad desde una posición de poder en lugar de vulnerabilidad, enseñándole cómo una duquesa podía silenciar los chismes con una ceja levantada o una mirada fría, cómo empuñar su importancia como escudo y espada, cómo moverse por las habitaciones como si le pertenecieran, porque, en muchos sentidos, ahora lo hacían. Fue paciente con sus miedos, pero insistió suavemente en que ella poseía más fuerza de la que se atribuía. Y Eleanor se encontró recurriendo a reservas de coraje que no sabía que existían, reforzada por la inquebrantable confianza de él en ella. Lo observó durante esos días de preparación. Observó cómo hablaba de ella a su mayordomo, su secretario, y al personal con un orgullo que parecía completamente genuino, cómo la consultaba sobre cada detalle de los arreglos de su casa en Londres, como si sus preferencias le importaran profundamente, cómo sus ojos la seguían cuando pensaba que ella no miraba con una expresión que hacía que su corazón se acelerara, y se dio cuenta con una sensación de caída que ya no estaba simplemente agradecida con este hombre o cautelosamente esperanzada sobre su asociación, sino que se estaba enamorando de su esposo, verdadera y profundamente enamorada de una manera que nunca había esperado experimentar. La revelación la aterrorizó casi tanto como la perspectiva de enfrentarse a la sociedad londinense, porque el amor vuelve a uno vulnerable y temía que, a pesar de su apasionada declaración, Alexander todavía pudiera verla fundamentalmente como una obligación noblemente asumida, una mujer que había rescatado y ahora trataba con una amabilidad de principios, pero que nunca podría amar de verdad a cambio. Y la idea de amarlo creyendo ser simplemente su deber le parecía una tortura particularmente exquisita que, sin embargo, Eleanor no podía evitar porque su corazón aparentemente había decidido ignorar todas sus cuidadosas defensas. Su regreso a Londres a mediados de julio coincidió con el apogeo de la temporada, cuando cada salón de baile resplandecía con la luz de las velas y cada salón de estar zumbaba con chismes, y Alexander había asegurado su invitación al baile de los Pemberton, que se entendía como uno de los eventos principales del verano donde se reunirían todas las figuras más influyentes de la sociedad. Eleanor estaba en el vestidor de su casa de Londres, sintiéndose como si fuera a enfermar, mientras su doncella abrochaba los últimos ganchos de un vestido de seda de un profundo azul zafiro que Alexander había encargado a la mejor modista de Londres, un vestido cortado a la última moda que la hacía parecer casi hermosa, o al menos llamativa, de una manera que sus modestos vestidos anteriores nunca habían logrado. Alexander apareció en la puerta, ya vestido con un traje de noche formal negro que enfatizaba sus anchos hombros y su porte aristocrático, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella en el espejo, vio algo que se parecía notablemente a la admiración antes de cruzar la habitación y levantar de su estuche un impresionante collar de zafiros que había pertenecido a su madre, abrochándolo alrededor del cuello de Eleanor, con dedos que se demoraron contra su piel y enviaron escalofríos por su espalda, a pesar de su terror. El viaje en carruaje a la residencia de los Pemberton pasó en un torbellino del constante aliento de Alexander y el creciente pánico de Eleanor, pero cuando llegaron y se unieron a la fila de invitados que subían las escaleras de mármol, sintió su mano firme y cálida en la parte baja de su espalda, y lo escuchó murmurar que ella era la mujer más notable de Londres, y que cualquiera que no lo viera era un tonto indigno de su atención. El mayordomo los anunció en la entrada del salón de baile, y Eleanor sintió que todos los ojos en el resplandeciente espacio se volvían hacia ellos mientras la conversación vacilaba y luego se elevaba en una ola de susurros, y deseó desesperadamente huir,
pero Alexander metió su mano más firmemente en el hueco de su brazo y la condujo hacia adelante en la habitación con la cabeza alta y una expresión de orgullo tan obvia que silenció a los chismosos más cercanos en un silencio de asombro. Se dirigieron hacia su anfitriona, Lady Pemberton, que había sido amiga de la difunta madre de Alexander, y la mujer mayor saludó a Eleanor con una calidez inesperada y un comentario mordaz lo suficientemente alto como para que los oyentes cercanos lo escucharan, diciendo que estaba encantada de que el duque hubiera demostrado un juicio tan excelente en su elección de esposa, lo que Eleanor entendió como un respaldo deliberado que tendría un peso significativo entre la compañía reunida. Alexander consiguió champán y mantuvo a Eleanor cerca, mientras varios conocidos se acercaban con cuidadosas felicitaciones, su curiosidad apenas enmascarada por la cortesía, pero él manejó cada pregunta sutil y desvió cada insulto velado con tal autoridad suave que Eleanor comenzó a respirar un poco más tranquila. Luego, al otro lado del salón, vio a Lady Catherine Ashford de pie entre un grupo de matronas, y sus ojos se encontraron por un momento cargado antes de que Catherine apartara la mirada primero, la derrota evidente en la tensión de su boca, y la forma en que le dio la espalda. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, Alexander llevó a Eleanor a la pista, a pesar de su protesta susurrada de que seguramente debería bailar con otras damas de importancia, pero él la tomó en sus brazos con perfecta propiedad y le dijo que tenía la intención de bailar cada baile con su esposa y dejar absolutamente claro a cada persona presente que se consideraba el hombre más afortunado de Inglaterra. Y mientras se movían a través de los giros, Eleanor sintió que el peso de la mirada de la sociedad se transformaba de juicio a algo más cercano a la envidia, mientras Alexander la miraba durante todo el baile con una atención y devoción que no podían confundirse con el deber. La transformación que siguió al baile de los Pemberton superó cualquier cosa que Eleanor hubiera podido anticipar. Pues en cuestión de días se encontró recibiendo visitas matutinas en cantidades que habrían sido impensables apenas unas semanas atrás. Damas que antes la habían ignorado como si fuera invisible, ahora llegaban a la casa de Thornhill con tarjetas e invitaciones y una curiosidad apenas disimulada sobre la inesperada esposa del duque que había capturado su tan obvia devoción. Eleanor manejó estas visitas con una gracia que la sorprendió incluso a ella misma, sin regodearse de su elevada posición ni acobardarse ante quienes la habían despreciado anteriormente, sino comportándose con una dignidad tranquila que reconocía su nuevo estatus mientras se negaba a pretender que el pasado no había ocurrido. Encontró una satisfacción particular en mostrar amabilidad a las jóvenes que le recordaban a su antiguo yo. Las chicas ignoradas y pasadas por alto que asistían a los eventos en la periferia, esperando no ser notadas por su sencillez o pobreza, y Eleanor hizo esfuerzos deliberados para atraer a estas mujeres a la conversación y presentarlas a caballeros elegibles de su conocimiento, usando su nueva importancia para cambiar las dinámicas sociales de maneras pequeñas pero significativas. Alexander observaba estos acontecimientos con un evidente orgullo que calentaba a Eleanor por dentro, y captaba sus ojos sobre ella a través de salones de estar y de baile, con una expresión que parecía transmitir tanto admiración como algo más profundo que hacía que su corazón se acelerara de esperanza y confusión. Su matrimonio se había convertido en la comidilla de la temporada, pero no de la manera escandalosa que Eleanor había temido, pues en cambio el chisme se centraba en la especulación sobre si el duque realmente había formado un apego o simplemente cumplía con su deber con una gracia excepcional, hasta que gradualmente el peso de la evidencia sugirió lo primero, porque ningún hombre podía fingir la atención que Alexander prestaba a su esposa, o la forma en que su rostro se suavizaba cuando ella entraba en una habitación, o cómo parecía completamente desinteresado en cualquier compañía femenina que no fuera la de ella.
Lady Catherine Ashford se había convertido en una figura disminuida en la estimación de la sociedad. Su papel en la orquestación del escándalo del conservatorio se había vuelto de conocimiento común a través de canales que Eleanor sospechaba que Alexander había empleado deliberadamente. Y las matronas que una vez habían seguido el liderazgo de Catherine ahora la ignoraban por completo mientras elevaban a Eleanor como un ejemplo de dignidad recompensada. La confianza de Eleanor floreció como las rosas en los jardines de Thornhill bajo tales circunstancias cambiadas, y descubrió dentro de sí una fuerza y agudeza social que nunca supo que poseía, moviéndose a través de la sociedad londinense ya no como una suplicante esperando aceptación, sino como una mujer que conocía su propio valor y el aprecio del hombre cuya opinión más importaba. Una noche, en el recital de los Sinclair, Alexander tomó su mano durante una actuación de soprano particularmente conmovedora y la elevó a sus labios en un gesto que podría haber parecido meramente cortés, excepto que su boca se demoró contra sus nudillos enguantados varios segundos más de lo que exigía la propiedad, y sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, contenían un calor que le cortó la respiración y agudizó su conciencia de él hasta algo casi doloroso en su intensidad. La noche después del recital de los Sinclair, Eleanor se encontró sola en el salón de su casa de Londres, el crepúsculo de verano proyectando largas sombras doradas sobre la alfombra persa mientras estaba de pie junto a la ventana, observando la calle de abajo, donde los carruajes pasaban en una procesión interminable de la sociedad londinense, moviéndose de un entretenimiento a otro. Y estaba tan perdida en sus pensamientos sobre la forma en que Alexander le había besado la mano y la había mirado con tal intensidad que no lo escuchó entrar hasta que su voz pronunció su nombre suavemente desde la puerta. Se giró para encontrarlo observándola con una expresión que no pudo leer del todo, algo vulnerable e incierto que parecía estar en desacuerdo con su habitual autoridad serena, y cruzó la habitación lentamente como si se acercara a algo precioso y frágil que podría asustarse y huir si se movía demasiado rápido. Eleanor sintió que su corazón comenzaba a acelerarse mientras él se detenía a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos y la forma en que su garganta se movía al tragar antes de hablar, y cuando sus palabras llegaron, fueron tan silenciosas que tuvo que inclinarse más cerca para escucharlas claramente. Le dijo que necesitaba hablar honestamente sobre algo que había estado pesando en su conciencia durante semanas, que su matrimonio había comenzado en circunstancias que ninguno de los dos habría elegido, pero que en algún momento de los meses transcurridos desde su boda, sus sentimientos habían sufrido una transformación que no había anticipado, y Eleanor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras él continuaba hablando con una crudeza que despojaba todo su pulido aristocrático. Alexander confesó que lo que había comenzado como respeto y admiración y un deseo de corregir una injusticia se había profundizado en algo mucho más profundo, que se había enamorado completa e irrevocablemente de su esposa, y preguntó con tal dolorosa incertidumbre si ella podría sentir lo mismo alguna vez o si las circunstancias de su matrimonio habían envenenado cualquier posibilidad de afecto genuino por parte de ella. Los muros que Eleanor había mantenido cuidadosamente alrededor de su corazón durante tantas semanas se derrumbaron en un instante y encontró lágrimas corriendo por su rostro mientras alcanzaba sus manos y las apretaba contra su pecho, donde él seguramente podría sentir su pulso acelerado. Le dijo a través de sus lágrimas que había estado aterrorizada de esperar que él se preocupara por ella más allá del deber, que se había enamorado de él semanas atrás durante sus paseos por los jardines de Thornhill y sus conversaciones en la biblioteca, y cada momento en que le había mostrado la amabilidad y el aprecio que nunca creyó merecer. El rostro de Alexander se transformó con tal alegría y alivio
que pareció años más joven, y levantó manos temblorosas para acunar su rostro y secar sus lágrimas con los pulgares antes de preguntar con una voz ronca por la emoción si podía besarla. Besarla de verdad, no como el deber o la propiedad dictaban, sino como un hombre besa a la mujer que ama más allá de la razón. El sí susurrado de Eleanor se perdió contra su boca mientras él reclamaba sus labios con una ternura que rápidamente se profundizó en un hambre apasionada, y ella sintió el cambio entre ellos mientras su matrimonio formal se transformaba en ese momento en algo salvaje, real y completamente suyo. Las semanas que siguieron a su confesión transformaron el matrimonio de Thornhill en algo que Eleanor solo había leído en novelas. Una asociación de mentes y corazones que se profundizaba con cada día que pasaba mientras se movían por la sociedad londinense no como duque y duquesa desempeñando roles, sino como marido y mujer genuinamente devotos el uno al otro de maneras que se volvieron imposibles de ocultar o confundir con mero deber. Eleanor asumió plenamente su posición con el apoyo inquebrantable de Alexander, y se volvieron inseparables tanto en la esfera pública como en la privada, asistiendo juntos a eventos donde la mano de él encontraría posesivamente la parte baja de su espalda y sus ojos buscarían los de ella a través de habitaciones abarrotadas con miradas que la hacían sonrojar y sentirse deseada de maneras que nunca había imaginado posibles. Trabajaron juntos en asuntos de la finca y en empresas caritativas. Descubriendo Eleanor que tenía talento para la organización y una genuina preocupación por los arrendatarios y sirvientes cuyas vidas dependían de la generosidad de Thornhill, y Alexander valoraba su opinión tan claramente que se hizo conocido entre su personal que la duquesa no era meramente ornamental, sino esencial para el buen funcionamiento de sus propiedades. Sus noches se convirtieron en exploraciones de pasión y ternura, que dejaron a Eleanor asombrada del placer posible entre marido y mujer, y se despertaba en los brazos de Alexander sintiéndose querida, hermosa y valiosa de maneras que curaban heridas que no había reconocido plenamente que llevaba. Fue durante este período de profunda felicidad que llegó una carta desde la India con la caligrafía del capitán James Langley. Y Eleanor sintió que se le encogía el estómago cuando Alexander se la trajo al salón de la mañana, donde estaba revisando menús con el ama de llaves. El rostro de Alexander era indescifrable mientras le entregaba la carta, y Eleanor la abrió con dedos temblorosos para encontrar una larga confesión que confirmaba lo que había sospechado durante mucho tiempo, pero nunca había podido probar. El capitán Langley escribía que su conciencia lo había estado atormentando a través de las millas y los meses desde su partida, y detallaba cómo Lady Catherine Ashford se le había acercado con un plan para comprometer a Eleanor como venganza por alguna ofensa percibida que involucraba a su sobrina, ofreciéndole dinero y la promesa de ascenso social si desempeñaba su papel en la trampa del conservatorio. El capitán se disculpaba profusamente por su debilidad y fracaso moral, expresando vergüenza por haberse dejado usar como instrumento de crueldad contra una mujer inocente, y pedía perdón reconociendo que no tenía derecho a esperarlo. Eleanor leyó la carta 2 veces antes de entregársela a Alexander, cuyo rostro se oscureció con furia protectora, mientras absorbía la confirmación escrita de la naturaleza deliberada del complot contra su esposa. Se levantó de su silla con ira apenas contenida y caminó hasta la ventana, con las manos apretadas a la espalda, y cuando se volvió para mirar a Eleanor, su voz era tensa de rabia mientras le preguntaba qué deseaba que hiciera con esta información que podría destruir por completo la posición social restante de Lady Catherine. Eleanor consideró cuidadosamente antes de responder, sintiendo el peso de la vindicación, pero también reconociendo que la venganza requeriría que se detuviera en el pasado en lugar de abrazar el futuro, y le dijo a Alexander en voz baja que deseaba perdonar al capitán Langley por su debilidad, sin olvidar ni castigar activamente el mal que se había hecho. Alexander se acercó a ella
y la tomó en sus brazos, su ira derritiéndose en admiración por su gracia, y decidieron juntos archivar la carta y centrarse en cambio en la felicidad que habían construido de las cenizas del escándalo, negándose a permitir que las viejas heridas envenenaran el extraordinario amor que habían encontrado. El otoño de 1818 trajo consigo un descubrimiento que transformó la ya profunda felicidad de Eleanor en algo casi sagrado. Una mañana de octubre, mientras estaba en su vestidor sintiendo un peculiar mareo que su doncella notó antes de que la propia Eleanor comprendiera del todo su significado, y en pocos días el médico confirmó lo que Eleanor había comenzado a sospechar con una mezcla de asombro y aprensión, que estaba esperando un hijo de Alexander. Se lo dijo esa noche en la biblioteca de Thornhill, a donde habían regresado para los meses de otoño, y la expresión en su rostro cuando pronunció las palabras pasó de la sorpresa a una alegría tan radiante que las lágrimas brotaron en los ojos de ella mientras él se acercaba y se arrodillaba ante su silla, presionando su rostro contra su vientre a un plano, con una ternura que hizo que su corazón doliera por la profundidad de su amor por este hombre que había transformado su vida por completo. Alexander se volvió imposiblemente más atento y protector a medida que pasaban las semanas, y la condición de Eleanor se hacía evidente, preocupándose por su comodidad y salud de maneras que la habrían molestado si no hubieran estado tan claramente motivadas por una devoción genuina y un asombro ante el milagro del niño que crecía dentro de ella. Sofía la visitó a finales de noviembre y se quedó durante la temporada navideña. Su alegría por el embarazo de su hermana era contagiosa, y su presencia un consuelo mientras Eleanor navegaba por los desafíos físicos y la intensidad emocional de llevar a su primer hijo, reflexionando a menudo sobre cuán dramáticamente habían cambiado sus circunstancias en los 18 meses transcurridos desde esa terrible noche en el baile de Ashford. Eleanor se sentaba en el salón de la mañana con las manos apoyadas en su vientre en expansión, observando el paisaje invernal a través de las ventanas cubiertas de escarcha y maravillándose de la transformación de solterona ignorada que enfrentaba la ruina social a amada duquesa que llevaba al futuro heredero de uno de los títulos más grandes de Inglaterra, y reconoció con profunda gratitud que el verdadero valor siempre había residido dentro de ella, esperando solo a que alguien lo suficientemente perceptivo lo viera. Su madre llegó en enero con un alivio y orgullo efusivos que a Eleanor le parecieron a la vez conmovedores y ligeramente divertidos. Dada la desesperación anterior de Margaret Whitmore por las perspectivas matrimoniales de su hija mayor, y al ver a su madre preocuparse por los preparativos para el cuarto del bebé, Eleanor sintió que los viejos resentimientos se disolvían en la comprensión de que las presiones de la sociedad habían moldeado las ansiedades de su madre, tanto como casi habían destruido el propio sentido de valor de Eleanor. La sociedad londinense que una vez la había despreciado ahora enviaba regalos y felicitaciones celebrando al esperado heredero de Thornhill, y Eleanor leía las efusivas notas de damas que la habían desairado en bailes con un desapego nacido de la sabiduría duramente ganada sobre la volubilidad de la aprobación social y el vacío de la validación de aquellos que juzgan por las apariencias en lugar del carácter. Alexander encargó un retrato de Eleanor durante su embarazo esa primavera, queriendo capturar este momento de sus vidas. Y mientras posaba para el artista con Alexander observando desde el otro lado de la habitación, se encontró con sus ojos y vio reflejado allí el mismo asombro que sentía por cómo el peor momento de su vida la había llevado inexorablemente al mejor, cómo el escándalo y la vergüenza habían sido el improbable camino hacia el amor y la seguridad, más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible para sí misma. El parto comenzó una templada mañana de abril de 1819, cuando Eleanor se despertó al amanecer con una sensación de opresión en el vientre
que inicialmente descartó como las molestias comunes del final del embarazo. Pero en cuestión de horas los dolores se intensificaron hasta convertirse en contracciones inconfundibles que sumieron a Alexander en un estado de ansiedad apenas controlada, mientras llamaba al médico y a la partera, negándose absolutamente a dejar el lado de Eleanor, a pesar de que la convención dictaba que el parto era dominio de las mujeres, del cual los esposos debían ser excluidos. Eleanor encontró su presencia reconfortante y ligeramente divertida, ya que este hombre que comandaba vastas fincas e influía en decisiones políticas se volvía casi indefenso ante su sufrimiento, sosteniendo su mano, secándole la frente y murmurando palabras de aliento mientras las horas se extendían desde la mañana hasta la tarde, y los dolores se hacían más fuertes y cercanos, hasta que pensó que podría romperse por la intensidad. La partera les aseguró que todo progresaba normalmente, pero Eleanor nunca había experimentado nada tan abrumador como esta fuerza de la naturaleza moviéndose a través de su cuerpo, y se aferró a la mano de Alexander con una fuerza que dejaría moratones mientras trabajaba para traer a su hijo al mundo, mientras él susurraba que era la persona más fuerte que había conocido y que la amaba más allá de toda medida. Al acercarse la noche y la luz a través de las ventanas de la alcoba volverse dorada, Eleanor dio un último empujón desesperado y de repente hubo un nuevo sonido en la habitación, el poderoso llanto de un infante anunciando su llegada al mundo. Y la partera colocó al pequeño bebé retorciéndose sobre el pecho de Eleanor, mientras el rostro de Alexander se transformaba con tal asombro y alegría que Eleanor sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas mientras miraba a su hija. La bebé era perfecta, pequeña pero sana, con una sorprendente cantidad de cabello oscuro y ojos que probablemente se volverían del mismo marrón profundo que los de Alexander, y mientras Eleanor la sostenía y sentía el cálido peso de esta nueva vida contra su pecho, experimentó un amor tan profundo e inmediato que pareció expandir su corazón más allá de lo que había creído posible. Alexander tocó la diminuta mano del bebé con un dedo, su propia mano temblando, y cuando la infanta agarró su dedo por reflejo, él emitió un sonido que era mitad risa y mitad sollozo mientras se inclinaba para besar la frente de Eleanor y luego la de su hija con infinita ternura. La llamaron Catherine Eleanor, en honor a ambas abuelas, pero también en una deliberada recuperación del nombre del dolor pasado, transformándolo en algo hermoso y amado en lugar de amargo, y Eleanor sintió una sensación de plenitud mientras yacía agotada en la cama con Alexander a su lado y su hija durmiendo pacíficamente en la cuna que él había encargado meses antes. Los tres formaban un círculo de intimidad en esa habitación silenciosa, mientras la tarde de primavera se convertía en noche, y Eleanor reconoció con abrumadora gratitud que su viaje de chica ignorada a mujer escandalosa y a esposa amada había alcanzado su culminación en este momento de convertirse en madre. Que cada dificultad, humillación y miedo había sido el camino hacia esta profunda alegría que ahora sostenía en sus brazos. La primavera de 1821 trajo consigo un gran baile en la finca de Thornhill, que Eleanor había pasado semanas planeando con una confianza y gracia que habrían parecido imposibles para la joven incierta que había sido apenas 4 años antes. Y mientras estaba en la línea de recepción junto a Alexander saludando a sus invitados, sintió el peso de su transformación no como una carga sino como un regalo. La duquesa de Thornhill, en seda del más profundo zafiro con los diamantes de la abuela de Alexander en su garganta y su cabello oscuro arreglado en elegantes rizos que enmarcaban un rostro ya no crispado por la ansiedad, sino radiante de satisfacción y propósito. El salón de baile brillaba con cientos de velas que se reflejaban en los pisos pulidos y en los enormes arreglos de rosas blancas y lilas que llenaban el aire con su suave perfume, y Eleanor se movía entre la concurrencia con la facilidad de alguien que finalmente había crecido en su propia piel,
saludando a viejos amigos y nuevos conocidos con genuina calidez, mientras sus ojos seguían a las jóvenes que estaban nerviosamente en los bordes de la pista de baile, con la atención particular de alguien que recordaba demasiado bien lo que se sentía ser invisible. Catherine correteaba entre sus padres con un vestido de muselina blanca con cintas rosas, sus rizos oscuros rebotando mientras encantaba a los invitados reunidos con el deleite desinhibido de una niña que acababa de pasar su segundo cumpleaños. Y Eleanor observó a Alexander tomar a su hija en brazos con la misma tierna devoción que había mostrado desde el momento de su nacimiento. Su amor tanto por su esposa como por su hija evidente en cada gesto y mirada. Eleanor se dirigió deliberadamente hacia donde tres jóvenes estaban juntas cerca de la mesa de refrescos, sus posturas delatando su incomodidad y sus modestos vestidos marcándolas como chicas de familias respetables pero poco notables, y las involucró en una conversación con interés genuino sobre sus lecturas y sus pensamientos sobre el campo, sacándolas de su caparazón con la misma paciencia que Alexander le había mostrado una vez a ella, y viendo sus rostros transformarse mientras alguien de importancia realmente las veía y valoraba sus palabras. Invitó a cada una a visitarla durante su estancia en el vecindario y se aseguró de que fueran presentadas a parejas de baile adecuadas, usando su posición para extender a otras el regalo del reconocimiento que había sido tan transformador en su propia vida, y sintió los ojos de Alexander sobre ella desde el otro lado de la habitación, cálidos de orgullo y admiración que no se habían atenuado en todos sus años juntos, sino que solo se habían profundizado en algo más profundo que la atracción inicial de su cortejo. Lady Catherine Ashford estaba presente entre los invitados, disminuida ahora tanto en importancia como en espíritu después de que una serie de errores sociales hubieran erosionado su posición, y cuando Eleanor la saludó, no había triunfo en sus modales, sino una cortés amabilidad que hablaba más elocuentemente que cualquier venganza de cuán completamente Eleanor había trascendido la malicia que una vez amenazó con destruirla. La noche se desarrolló entre música y risas y el placer de la buena compañía, y mientras Eleanor bailaba un vals con Alexander mientras su hija observaba aplaudiendo con sus pequeñas manos encantada, reflexionó que su victoria no era sobre aquellos que la habían despreciado, sino sobre el miedo y la vergüenza, que una vez la hicieron creer que merecía su desprecio, que la mayor transformación no había sido en sus circunstancias, sino en el reconocimiento de su propio valor perdurable. Los últimos invitados se marcharon cerca de la medianoche y Eleanor los despidió con la calidez amable que se había vuelto natural para ella durante estos años de matrimonio. Pero mientras los carruajes descendían por el largo camino y los últimos ecos de conversación se desvanecían en la noche de primavera, sintió un profundo alivio al regresar a la intimidad más tranquila que era el verdadero corazón de su vida, y encontró a Alexander en la biblioteca, donde gran parte de su conexión se había profundizado por primera vez hasta convertirse en algo más allá del deber o la gratitud, en una verdadera asociación y amor. Él estaba de pie junto a las altas ventanas que daban a los jardines iluminados por la luna, todavía apuesto en su traje de noche, aunque se había aflojado el corbatín en la privacidad de esta habitación que siempre había sido su santuario, y cuando se giró al oírla entrar, su rostro tenía esa particular expresión de ternura y admiración que nunca dejaba de conmoverla, incluso después de 4 años de verla casi a diario. Eleanor se acercó a él y él tomó la mano de ella entre las suyas, elevándola a sus labios en un gesto que era a la vez cortés y profundamente íntimo, y ella se apoyó contra él, sintiendo el calor sólido de su cuerpo y el latido constante de su corazón bajo su mejilla, mientras permanecían juntos en un cómodo silencio por un largo momento. Parece que ha pasado una vida desde que estuvimos en esta misma habitación,
y me mostraste los libros que pensaste que podrían gustarme, dijo ella en voz baja, recordando ese primer período tentativo en el que había estado tan insegura de todo, incluido su propio valor y las intenciones de él. Los brazos de Alexander la rodearon, y ella sintió que él apoyaba suavemente su barbilla sobre su cabeza. Estaba aterrorizado de que nunca confiaras en mí, admitió él con la vulnerabilidad que había aprendido a mostrarle a lo largo de sus años juntos. Eras tan frágil entonces, como algo herido que podría huir si me movía demasiado rápido, y deseaba desesperadamente mostrarte que estabas a salvo conmigo, que te veía por quien realmente eras. Eleanor se giró en su abrazo para mirarlo. ¿Sabes en qué pienso a veces?, preguntó, y continuó sin esperar su respuesta. Pienso en esa terrible noche en el conservatorio de Ashford y siento una gratitud casi perversa por ella, porque sin esa humillación y ese escándalo podría haber pasado toda mi vida invisible. Podría haber aceptado alguna oferta tibia de un hombre que nunca me vería de verdad. Podría no haber sabido nunca lo que era ser amada como tú me amas. La expresión de Alexander se volvió feroz de emoción. Esa noche fue el mayor regalo que el destino me dio, a pesar del dolor que te causó, dijo él. Cuando te vi atrapada en ese escándalo fabricado, supe que se me había dado la oportunidad que había estado buscando durante meses, una forma de hacerte mía sin el lento baile del cortejo que podría no haber llevado a ninguna parte, dada tu modestia y mi propia vacilación. Nunca me he arrepentido del comienzo poco convencional de nuestro matrimonio, solo del sufrimiento que te costó antes de que entendieras mis verdaderas intenciones. Permanecieron juntos mientras el reloj de la repisa daba la 1 de la madrugada, y Eleanor pensó en los niños que dormían arriba, Catherine con sus salvajes rizos oscuros esparcidos sobre la almohada, y el pequeño James en su cuna, en la vida que habían construido juntos, que era mucho más rica que cualquier cosa que hubiera imaginado posible en aquellos días oscuros después del escándalo. «Tendremos más hijos», dijo Alexander como si siguiera sus pensamientos, «y les enseñaremos a ver el valor donde otros lo pasan por alto, a elegir el carácter sobre la apariencia, a confiar en la transformación y en las segundas oportunidades». Eleanor se puso de puntillas para besarlo con el afecto fácil de una larga intimidad. «Les enseñaremos que los juicios de la sociedad importan mucho menos que la verdad del propio corazón», asintió ella, «y que el amor puede encontrarnos incluso en nuestros momentos más oscuros si somos lo suficientemente valientes para aceptarlo». La tarde de verano era cálida y suave, mientras Eleanor caminaba por los jardines de la finca Thornhill con la pequeña mano de Catherine aferrada confiadamente a la suya y el pequeño James acurrucado contra su hombro en un portabebés de tela que las mujeres del pueblo le habían enseñado a hacer. Un arreglo poco convencional que Alexander había alentado a pesar de las protestas de su madre de que una duquesa no debería llevar a su propio hijo como una campesina común. Pero Eleanor había aprendido durante estos años de matrimonio que las opiniones que importaban eran las del pequeño círculo de personas que amaba y en las que confiaba, en lugar de la vasta masa crítica de la sociedad que una vez pareció tan omnipotente y ahora se revelaba como meramente ruidosa. Las rosas estaban en plena floración y su fragancia flotaba densa en el aire. Mezclándose con el aroma de la lavanda y la tierra recién removida, donde los jardineros habían estado trabajando bajo la dirección de Eleanor para crear una nueva sección dedicada a las flores silvestres, una pequeña rebelión contra la perfección formal que se esperaba de los jardines ducales, pero que le producía una profunda satisfacción mientras observaba a las mariposas y abejas moverse entre las flores deliberadamente indómitas. Catherine se detuvo a examinar una mariquita que se arrastraba por una hoja con la intensa concentración que los niños dedican a las pequeñas maravillas, y Eleanor se agachó junto a su hija sintiendo a James moverse
y acomodarse contra su pecho. Su cálido peso y su olor a leche llenándola de una satisfacción tan profunda que a veces le provocaba lágrimas en los ojos, cuando se permitía reconocer plenamente cuán diferente era esta realidad del futuro que había anticipado sombríamente a los 24 años, cuando el matrimonio parecía cada vez más improbable y la soltería se cernía como su destino probable. Escuchó los pasos de Alexander en el sendero de grava antes de verlo, y conocía su andar tan bien como conocía el latido de su propio corazón después de años de escuchar su llegada con la avidez que había reemplazado su incertidumbre inicial, y cuando levantó la vista, él estaba allí, en mangas de camisa, con el abrigo descartado en algún lugar de la casa y el corbatín aflojado por el calor del verano. Pareciendo más joven que sus 36 años y más feliz de lo que sospechaba que había estado nunca en las décadas anteriores a su matrimonio, cuando el deber y la soledad habían sido sus compañeros constantes. Se inclinó para levantar a Catherine en brazos, y la niña chilló de alegría mientras él la hacía girar en círculo antes de sentarla en su cadera, y luego su brazo libre rodeó la cintura de Eleanor, acercándola para que estuvieran juntos como una unidad familiar completa y entera bajo la luz dorada de la tarde. «Esto es todo», pensó Eleanor, pero no lo dijo en voz alta porque las palabras parecían inadecuadas para capturar la plenitud de lo que sentía. Como el escándalo que había parecido el fin de su vida, había sido en cambio la ruptura violenta necesaria para liberarla de la pequeña y restringida existencia que le habían enseñado a esperar y la había impulsado hacia esta realidad más grande y vívida donde era vista, valorada y amada sin medida. La habían criado para creer que su valor dependía de una belleza que no poseía y una fortuna que no tenía, que su valor debía ganarse a través de un comportamiento perfecto y una constante modestia. Pero Alexander le había demostrado a través de años de paciente devoción que su valor era inherente e inmutable, que siempre había sido suficiente y más que suficiente, que la carencia había estado en la visión de la sociedad y no en su sustancia. El jardín se extendía a su alrededor, cuidado y hermoso. La casa se erguía sólida detrás de ellos, llena de libros, comodidad y la vida que habían construido juntos. Y sobre ellos el cielo se arqueaba azul y sin nubes, prometiendo buen tiempo por delante. Y Eleanor comprendió con la claridad que proviene de sobrevivir a la oscuridad y emerger a la luz que nunca había sido la criatura inadecuada que la sociedad había nombrado, sino una mujer de fuerza y dignidad que solo esperaba a alguien con ojos lo suficientemente claros para verla de verdad. Quizás estás escuchando esta historia en un momento tranquilo de tu propia vida, en una temporada en la que te sientes ignorado, desestimado o juzgado por circunstancias fuera de tu control. Y si es así, quiero que sepas que el viaje de Eleanor, desde esa terrible noche en el conservatorio hasta los jardines soleados donde estaba con su familia, no fue simplemente la invención del romance, sino un reflejo de una verdad que existe en todas nuestras vidas si tenemos el coraje suficiente para reconocerla. El mundo te dirá que tu valor depende de cualidades que quizás no poseas, de una belleza que se desvanece, una riqueza que fluctúa o una juventud que pasa, de la aprobación de personas que no te ven de verdad y de la validación de sistemas diseñados para elevar solo a unos pocos afortunados mientras desestiman al resto como inadecuados o invisibles. Eleanor creyó estas mentiras durante 24 años hasta que la catástrofe forzó la transformación y reveló lo que siempre había sido cierto, que su valor era inherente e inmutable, que nunca había sido la criatura deficiente que la sociedad la nombró, sino una mujer de sustancia, que solo esperaba ojos lo suficientemente claros para percibirla de verdad. Tus momentos más oscuros pueden convertirse en tus mayores regalos, aunque no puedas verlo mientras estás en las sombras, y el juicio que hoy se siente devastador puede ser la fuerza que te libere de una vida más pequeña de la que estabas destinado a vivir.
y te impulse hacia un futuro más vívido y pleno que cualquier cosa que actualmente imagines posible. El verdadero amor, ya sea romántico o el amor de amigos o familiares, o incluso el amor propio, ve lo que otros pasan por alto y valora lo que la sociedad desestima, y hay personas en este mundo que reconocerán tu valor incluso cuando hayas dejado de creer en él tú mismo. Aférrate a la dignidad cuando el mundo es cruel, mantén la gracia cuando otros solo ofrecen juicio, confía en que la transformación puede llegar en un momento, aunque pueda tardar años en desplegarse por completo, y sabe que nunca es demasiado tarde para nuevos comienzos, segundas oportunidades o el reconocimiento que siempre has merecido. Si la historia de Eleanor te ha conmovido, te ha traído esperanza o te ha recordado tu propio valor inherente, te invito a unirte a nuestra comunidad de oyentes que creen en el poder de estas verdades, que encuentran consuelo en historias de individuos ignorados que finalmente son vistos y valorados, que entienden que los finales felices no son fantasías, sino posibilidades disponibles para todos nosotros, cuando nos negamos a aceptar las limitaciones que otros nos imponen. Suscríbete para escuchar más historias de transformación y reconocimiento, de amor que ve de verdad y de valor que no puede ser disminuido por el juicio, de mujeres y hombres que desafiaron las expectativas y reclamaron vidas plenas a pesar de los obstáculos puestos ante ellos. No estás solo en tus luchas o tus esperanzas, y tu historia, como la de Eleanor, puede que solo esté en su comienzo, sin importar cuántos años hayas vivido o cuántas decepciones hayas soportado. El momento del conservatorio que casi la destruyó se convirtió en la puerta de entrada a todo lo que había dejado de esperar, y tu propia temporada difícil puede estar preparándote para una alegría que aún no puedes imaginar. Gracias por escuchar, y que encuentres el coraje para verte a ti mismo como realmente eres, digno de amor, reconocimiento y toda la hermosa transformación que te espera.